El día de hoy mi compañero y yo, Julián Piñeros y Juan Pablo Pulido, vamos a informarles sobre los cultivos ilícitos con sus daños, el origen, las soluciones y mucho más. Así es el orden de cómo los vamos a presentar. Primero, cultivos ilícitos. Segundo, drogas. Tercero, origen. Cuarto, relación entre los cultivos ilícitos y la guerrilla. Quinto, el Bogotazo. Sexto, impactos. Séptimo, las problemáticas. Octavo, las soluciones. Noveno, conclusión. Introducción. Los cultivos ilícitos son una amenaza para la soberanía alimentaria y la agricultura de muchas maneras. Pueden desplazar a los cultivos alimentarios, contaminar el medio ambiente y conducir a la violencia y la inestabilidad. Piñeros, hablando de cultivos ilícitos, ¿qué son los cultivos ilícitos? Bueno, antes de contestarte tu duda, tengo que decirte que tu pregunta es muy buena, que nos ayudará a entender mejor este tema. Los cultivos ilícitos son aquellos que se cultivan sin autorización del gobierno. En muchos casos, se utiliza para producir drogas ilícitas, como la marihuana, la cocaína, la heroína y entre muchas más. Y ahora te voy a dar unos ejemplos de drogas que se cultivan por todo el mundo. Coca. La coca es una planta que se cultiva en las regiones tropicales de América del Sur. Sus hojas se utilizan para producir la cocaína, una droga que es altamente adictiva y tiene efectos devastadores para la salud. La marihuana es una planta que se cultiva en todo el mundo. Sus hojas y flores se utilizan para producir marihuana, una droga que tiene efectos psicoactivos. La amapola. La amapola es una planta que se cultiva en las regiones templadas de Asia, Europa y América del Norte. Sus semillas se utilizan para producir heroína, que tiene un cierto efecto igual a la cocaína. El cannabis es una planta que se cultiva en todo el mundo y sus flores y hojas se utilizan para también producir un tipo de marihuana. El opio es una sustancia que se obtiene de la amapola y se utiliza para producir también heroína. Y como ya es- y como ya y como viene de la amapola, tiene un efecto igual. Los cultivos ilícitos tienen un impacto negativo en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. En lo social, los cultivos ilícitos pueden provocar violencia, corrupción y desplazamiento forzado. En el económico, los cultivos ilícitos pueden reducir el crecimiento económico, aumentar el desempleo y generar pobreza. En el ambiental, los cultivos ilícitos pueden contaminar el agua, el suelo y el aire por medio de la creación de estas drogas, porque lo primero son las matas, las plantas, que después sale la droga, y para que salga la droga tienen que hacer un proceso químico, que donde a veces, por ejemplo, en la cocaína salen químicos que pueden ser muy nocivos. Como por ejemplo, las drogas son alteradas, alteran el estado mental de las personas que las consumen. Pueden ser legales o ilegales. Las drogas legales son aquellas que están permitidas por la ley, como el alcohol, el tabaco, el azúcar y etcétera. Las drogas ilegales son aquellas que están prohibidas por la ley, como la marihuana, la cocaína, la heroína y muchas más. Las drogas pueden tener efectos diferentes en cada persona, pero estos son los más comunes. Los cambios de estado de ánimo, alteraciones de la percepción, disminución de la inhibición, aumento de la energía, disminución del dolor. También la droga puede tener
efectos secundarios, incluyendo la adicción, daños en el cerebro, enfermedades cardíacas, problemas respiratorios, problemas de salud mental y la más peligrosa, la muerte misma. Es importante que no tomen drogas. Si tienen ganas de tomar drogas, es mejor que hables con un profesional que te asesore los riesgos y los beneficios. Bueno, y lo que tú nos dijiste ahora, ¿cuál fue el origen de estos cultivos? El origen de estos cultivos es complejo y multifacético, de varias fases. Sin embargo, hay algunos factores más importantes que han contribuido a su desarrollo. La moda del consumo de cocaína en los Estados Unidos en los años 70 y los años 80. La inestabilidad latinoamericana. El surgimiento de la guerrilla. Corrupción y pobreza. Uno de sus ejemplos sería el Bogotazo, que fue el golpe de gracia para el surgimiento de las guerrillas con las drogas e inicio de una nueva guerra que durará más de 50 años. Piñeros, ¿y cuál es la relación entre los cultivos ilícitos, la guerrilla, la corrupción y la pobreza? Bueno, antes que explicar esto, hay que decir que todas estas que acabo de decir están entrelazadas. ¿Y de qué forma? Pues ahora mismo les digo. La guerrilla utiliza los cultivos ilícitos como una fuente de financiación para sus actividades. La corrupción facilita el desarrollo y el funcionamiento de los cultivos ilícitos. La pobreza hace que las personas sean más propensas a cultivar productos ilícitos. Los cultivos ilícitos generan violencia y desplazamiento forzado. La violencia y el desplazamiento forzado dificulta el desarrollo económico y social en las zonas rurales. El desarrollo económico y social de las zonas rurales es esencial para romper el ciclo de la guerrilla, los cultivos, la corrupción y la pobreza. Aquí hay algunas medidas específicas que se pueden tomar para abordar el problema de la guerrilla, los cultivos ilícitos, la corrupción y la pobreza. Crear oportunidades económicas para las personas que viven en zonas rurales. Fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad en las zonas rurales. Reducir la demanda internacional de drogas. Promover la educación y la salud en las zonas rurales. Apoyar el desarrollo de infraestructura en las zonas rurales. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la lucha contra la guerrilla, los cultivos ilícitos, la corrupción y la pobreza. Es importante tener en cuenta que no existe una solución única para el problema de la guerrilla, los cultivos ilícitos, la corrupción, la pobreza. Se necesita un enfoque integral que aborde las causas raíz del problema y que involucre a todos los actores involucrados, incluyendo al gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Y aquí voy a preguntar algo. ¿Qué fue el Bogotazo? Muy buena pregunta. El Bogotazo fue un levantamiento popular que tuvo en lugar de Bogotá, Colombia, el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Los disturbios se extendieron por todo el país y provocaron la muerte de más de 2.000 personas y la destrucción de gran parte de la infraestructura de la ciudad. Bien, entonces, podemos decir que el Bogotazo marcó el inicio de la violencia bipartidista en Colombia, que duró más de 50 años y dejó un saldo de más de 200.000 muertos. Las causas del Bogotazo son complejas y están relacionadas con una serie de factores, entre ellos la polarización política entre los partidos liberales y conservadores, la pobreza y la desigualdad social, la corrupción del gobierno, la falta de oportunidades económicas, la impunidad de los crímenes políticos. El Bogotazo tuvo un impacto profundo en la historia colombiana.
Marcó el inicio de una larga y violenta guerra civil. Dejó una profunda huella en la sociedad colombiana. Y después de decir esto, ¿cuáles son los impactos de los cultivos ilícitos en la soberanía alimentaria? Muy buena pregunta. Los impactos que puede dar es el desplazamiento de los cultivos alimentarios, lo que puede conducir a la inseguridad alimentaria. También puede contaminar el medio ambiente, lo que puede afectar negativamente a la producción agrícola. ¿Cuáles son los impactos de los cultivos ilícitos en agricultura, viñeros? Los cultivos ilícitos pueden conducir a la violencia y la inestabilidad, como antes ya habíamos dicho, lo que puede dificultar el desarrollo de la agricultura. También puede aumentar el costo de la producción agrícola, lo que puede hacer que los productos agrícolas sean menos competitivos. Y acá, ¿cuáles son las soluciones a los problemas causados por estos cultivos, Juan Pablo? Una serie de las soluciones de problemas causados de estos sería proporcionar alternativas económicas a los cultivos ilícitos, aumentar la vigilancia de los cultivos ilícitos, fortalecer las instituciones gubernamentales, educar la población sobre los peligros de los cultivos ilícitos. Uno de los ejemplos sería en Colombia, los cultivos de coca han desplazado los cultivos alimentarios, lo que ha contribuido a la inseguridad alimentaria en el país. En México, los cultivos de marihuana han contaminado el medio ambiente, lo que ha afectado negativamente a la producción agrícola. Entonces, entrando en detalles en tu solución, podemos decir el aumento de vigilancia en los lugares de agricultura puede ayudar, ya que una forma de esto pueden hacerse mediante el uso de tecnología como drones y satélites para detectar los cultivos ilícitos. Como muchos sabemos, los cultivos ilícitos se aparten pues mayormente por la guerrilla para sacar actividad de ganancias en sus actividades. Entonces lo que normalmente hacen es llegar a un lugar de agricultura, sacan unos campesinos forzadamente y comienzan a sembrar su cultivo ilícito, claramente dañando la producción alimentaria, por ejemplo, papa, arroz, maíz y entre otros alimentos. Esto claramente hace un daño también en la agricultura, como antes había dicho. Fortalecer, fortalecer las instituciones gubernamentales. Esto puede hacerse proporcionando a las instituciones gubernamentales los recursos necesarios para combatir los cultivos ilícitos. Educar a la población sobre los peligros de sus cultivos. Esto puede hacerse mediante medidas de campañas de sensibilización, programas educativos y otras iniciativas. En conclusión, los cultivos ilícitos son una amenaza para la soberanía alimentaria y la agricultura de muchas maneras. Hay una serie de soluciones a los problemas causados por los cultivos ilícitos, pero es importante actuar para prevenir que estos cultivos se conviertan en un problema mayor. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast. Este podcast fue promocionado gracias a la ayuda de YouTube y en el canal de J. Pacho. También pasen por mi canal Julián 1945. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para la grasa.